Bienvenidos a Todo Mal, el único programa que aboga por la extinción total de los seres humanos. Y en este programa tendremos cosas que no. Nos traerás en Cine con Scully a Pretty Woman. Tendremos a Ramón Melendi con una de sus canciones más guays. Iremos de guays. Tendremos nuestro habitual Dramas y Caballeros. Y terminaremos con una edición muy especial del Rincón de Mr. Wonderful. Allá vamos con nuestro programa número 5. Cosas que no. Que no, coño. Hay que parar ya esto. Basta de la gente que comunica en Facebook que ha perdido todos sus contactos del móvil. Basta, estoy harto. Fin, es que no tiene ni puto sentido. A ver, si la gente... O sea, tú has perdido los contactos del móvil, si alguien te quiere hablar contigo, ya hablarán contigo. Ellos claro. No han perdido tu contacto. Basta ya. Entonces, a ellos no hace falta. Y quien no quiera hablar contigo, no se comunicará contigo y ya está. Y si quieres decirle algo, ya que tienes Facebook, pues les hablas por privado. Necesito tu teléfono porque tengo que conseguirte algo. Y ya está, es mucho más sencillo de lo que la gente plantea con este drama de los contactos. ¿Qué quieres? ¿Escribir a mano todos los teléfonos? No sé lo que pretenden. Yo si pierdo los contactos, pues eso que me llevo, ¿sabes? Claro, Eso siempre que es te una llevas. victoria. Claro que sí. Pues yo, Escaliburcio Ramón, estoy muy harta de esa gente, esos hombres que se refieren a su mujer como la parienta. Uy, qué horror. Me da casi tanto asco como la gente que se refiere a sí mismo como servidor. Pero la parienta... Pero bueno, tú sabes que yo soy una persona que investiga y se documenta. He mirado en internet de dónde viene la etimología de esta palabra y fíjate que hay discusión. Por una parte están los que creen que la parienta viene de pariente, refiriéndose a familiar, alguien con un vínculo familiar, pero luego están los que sostienen que es parienta porque pare. Ahí va. Claro, tiene cierto sentido porque solo se utiliza con mujeres esta palabra. En cualquier caso, y venga de donde venga, me da puto asco. Normal. Vale, pues yo tengo otra cosa que no se sale del ámbito de las redes, que es la gente que en una reunión, ya sea tomando una cerveza o en una cenita, te quiere enseñar un vídeo contra tu voluntad. Muy largo, además. Muy largo, sí, no son vídeos de 20 segundos donde Claro, puedes y además fingir siempre una te risa. dicen, espérate, que ahora viene lo guay. Ahora viene lo guay. No, nunca es así. Nunca, no Pero quiero ver vídeos en esta cena. Basta de imponerme vuestros vídeos, que es muy probable que ya los haya visto, y si no los he visto, por algo Por será. algo será. Bueno, pues yo estoy particularmente quemada, estoy harta, no puedo soportar más a los imitadores de Bunbury. No será ajeno para nadie que esté mínimamente conectado con la escena de música underground que tenemos una cantidad de imitadores de Bunbury desorbitada y que no podemos más. Esto hay que recortarlo porque tenemos un claro excedente de imitadores de Bunbury. Es curioso porque todos quieren ser Bunbury menos Bunbury, que cada cierto tiempo quiere ser alguien distinto. Él ha tenido una etapa Jim Morrison, una etapa Ian Astbury, una etapa Calamaro y una etapa Rafael, y bueno, a día de hoy tiene como una etapa de imitar a alguien mexicano que se me escapa, pero que seguro que es alguien. Seguro que existe. A mí me atrae mucho la idea de que en algún momento Bunbury imite a otro Bunbury de una época anterior que a su vez imitaba a otra persona, y esto crea algún tipo de fenómeno físico todavía desconocido, yo que sé, algún agujero de gusano que juegue con el tiempo de esta manera. Entonces, si ni el propio Bunbury quiere ser Bunbury, por favor, dejad de imitar a Bunbury. Basta ya. Dramón, Melendi, Dramón Melendi. Escaliburcio Ramón, hemos estado posponiendo este momento varios programas ya. Y esto tenía que pasar. Sí, Vamos a tenía que llegar pasar. al meollo de Melendi. Vamos a ir a uno de los puntos clave en la lírica de Ramón Melendi. No podíamos esperar más. No podemos esperar más. Suéltalo ya, suéltalo cuanto Vamos antes. a ir nada más y nada menos. ¿Qué cosa la luna?
Sara Luna. Sara Luna. A ver, para los que no estén familiarizados con Melendi, que los que tengan la suerte de haber esquivado la discografía de Melendi, Sara Luna a mí me desborda. He de decir que yo, que soy una gran conocedora de la obra de Ramón Melendi, lo de Sara Luna me dejó sin habla, me dejó boquiabierta, porque si algo bueno tiene Melendi es que siempre se supera. Siempre Para se mal, supera. pero se supera. Es como un virtuoso al revés. Es capaz de superar cotas de vergüenza ajena y de bueno, en fin. Sí, Vamos allá. Sí, la canción, para que la gente se haga un poco la idea, aunque vamos a entrar en ello, o sea, me recuerda mucho al estilo Mecano, o sea, a la mecanada. Un poco Mecano, es verdad. A la mecanada de describir cosas que están pasando. Sí, esas canciones que cuentan una historia. Sí. Que bueno, que la música popular, el rock, el blues, el country están llenas de canciones que cuentan historias, pero nadie las cuenta, menos mal, como lo hace Ramón Melendi. Vamos allá. Vamos a ello. Vamos a ello. Eran como dos gotas de agua. Fueron separadas al nacer. Luna creció siendo millonaria. Sara no tenía ni pa' comer. Luna siempre a colegios de pago, mientras Sara pronto tuvo Luna siempre a colegios de pago, mientras Sara pronto tuvo que ejercer. ¿Tú aquí qué entiendes? Porque yo aquí entiendo que Sara se ha hecho puta. Sí, ejercer normalmente es Sí, ¿no? prostitución, sí. Y mientras una limpia lavabos, entonces no es puta, limpia lavabos. Ejercer se refiere a que trabaja. A trabajar. Tuvo que trabajar. Claro, vale. pero la otra compra bolsos de Chanel. Claro, trabajar no rimaba de manera asonante con Chanel. Vale, entonces Sara, para que me coloque, Sara Sara es la es rica. pobre. Ah, Sara es la pobre. Y Vale. Luna es la rica. Vale, vale. Ya tenemos aquí situada Estamos un poco situados, la movida, Hay ¿no? que situarse, sí. Sara, con grandes esfuerzos, conseguía a duras penas cursar una enfermería, que aquí también la está llevando un una poco heroína. corta, que le cuesta, ¿no? Que Le cuesta. Mientras Luna y sus excesos acababa con sus huesos siempre en la comisaría. Vaya. Vaya. Qué caprichoso el destino. Luna tuvo un accidente y acabó en el hospital, donde Sara hacía unos días que empezaba a trabajar. Flipa, ¿eh? Flipa. Bueno. Qué caprichoso el destino. Cuando de repente Sara, que empujaba la camilla, se dio cuenta que era igual que aquella ensangrentada niña. Ah, la reconoce. Reconoce. Reconoce a su hermana A su gemela hermana. separada al Dice, nacer. hostia, soy igual que esta tía, qué movida, ¿no? La llevó hasta el quirófano, pero no pudo pasar. Cosa que no entiendo, porque si es enfermera y trabaja allí, Ya. hay enfermeras de quirófano, en fin, no pudo pasar. No pudo pasar. Melendi tampoco entra aquí No en estaba más cualificada. A detalles. ver, llevaba 2 semanas, sería... Todavía no tenía... Y además un poco corta porque claro. tardó mucho. O sea, entonces sería... Y llorando, nada más salir de trabajar, se puso a investigar. Ajá. Aquí tampoco se aclara qué métodos sigue, ¿no? En Google, me imagino. Efectivamente eran hermanas. La madre de Luna confirmó que el día que fueron a buscarla tuvieron que elegir entre dos. A mí, llegados a este punto, a mí esto me flipa. El día que fueron a buscarla, donde hablamos de niños robados, ¿qué es esto? Claro. Fueron a buscarla, tuvieron que elegir entre dos. ¿Por qué? Ya, ¿no? O sea, no es así el proceso de Claro, adopción. esto es un deus ex machina que se saca Melendi Claro. con todo su coño, porque esto no tiene ningún sentido. Claro, para que le quepa también. Claro, claro. Luna está muy grave y necesita urgentemente un trasplante de corazón. Vaya. Cuando Sara supo la noticia, algo en su cabeza se rompió. Pero, pero ¿qué clase de accidente? O sea, el corazón. Sí, un El trasplante de corazón. corazón. O sea, sí, una movida tocha. No te O sea, creas no tú. sé, que igual le atravesó algo al corazón justo. Fíjate, Nada. pues no saltó el airbag o lo que sea. Vale. Yo qué sé. Sara está sola en su casa, mientras piensa en el vacío que siempre había sentido. Y aunque no la conocía, empezó a escribir la carta que encontró la policía. Aquí Melendi se adelanta, nos da un dato. Ah, hay un flash forward. Sí, un Hace flash forward. Para mi hermana querida, esto ya es la carta. Sí. Aunque pienses que estoy loca,
yo sí me acuerdo de ti. Desde el vientre de mamá no pude estar más junto a ti. Que va a rimar mejor con ti que ti. Una rima perfecta. Ni asonante ni consonante. Exacto. Absoluta. Si estás leyendo esta carta, es que todo salió bien. Y después de tanto tiempo, estamos juntas otra vez. Se me han puesto los pelos de punta. Te lo Estoy juro. flipando. Cuídanos, hermanita. Yo siempre quise morir cuando fuera viejita. Igual que nací junto a ti. Es que lo de viejita... Hermanita rimando con viejita, en fin. Claro, porque hermana con vieja no rima. Claro, es que... Aquí entra unos coros que necesito que escuches. Es muy fuerte. Este momento épico Sí, es que a Melendi maravilloso. se le va la pinza y le dice a su productor, vamos con todo. Ahí. Quiero una parte, rollo Pink Floyd. Quiero unos coros, rollo Carmina Burana, que le den a esta historia toda la emotividad que necesita. Porque estamos hablando de que todo indica Ujú. que la otra le ha dejado el corazón a su hermana. Sí, todo para indicar que sí. Imagínate la movida muy tocha. Un poco Bee Gees, ¿no? También el eso. A mí es que Bueno, me recuerda mucho Carmina Burana. Pero sí, un poco Bee Gees, pero más que claro, Melendi y funk son Ya. dos cosas que es imposible. Luna ya se está recuperando. Sus padres deciden que ya es la hora de contarle quién le ha dado lo que late dentro de su piel. A mí esta movida o sea, quiero decir, ¿cómo te suicidas tú? O sea, porque tú cuando donas un órgano es Claro. porque te lo sacan enseguida y lo meten en Claro, un claro. congelador. Entonces, ¿cómo te suicidas tú y consigues que ese corazón llegue? O sea, aquí hay muchos vacíos en esta historia. Ya, o sea, lo único que se me ocurre es que Suicidarte en el curro. tienes que llamar... O sea, yo es que esto lo vi en una película. Ah, Que ¿ves? yo creo, sinceramente, porque Melendi ya lo ha hecho en otras... Que en se ha copiado. En otros temas, que ya analizaremos uno de los temas que se copia de Love Actually. Pues aquí yo creo que él vio una película en concreto, que no voy a contar porque destriparía la película y es muy guay, a mí me gusta mucho, donde uno quiere ceder sus órganos y se suicida en una bañera Ah, con cubitos de hielo Claro, y justo antes de suicidarse llama por teléfono. claro. Pues algo así habrá hecho Sara. Bueno, pero no encuentran bien las palabras, los padres. Se miran el uno al otro con temor. Deciden entregarle la carta que antes de morir Sara escribió y que dejó ahí junto al cadáver los cubitos de hielo Claro. y toda la mandanga. Vale, entonces ya está curada Luna. Se está recuperando. Se sí, está sí. recuperando, vale. Es que... Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando Luna dice... no hace falta que me contéis nada, porque sobran las palabras, sé que el corazón me lo ha dado. Mi hermana Sara. Ay, o sea, ¿cómo es este final? Por favor. Es maravilloso, creo que algo dentro de mí se ha removido. Es una maravilla, porque a mí me gusta mucho que Melendi, una vez más, inventa algo, porque es que este hombre no puede parar de crear movidas. Él inventa el género de canciones para después de comer. O sea, estamos hablando de que esta historia, yo sinceramente pienso que merece que Melendi coja su fortuna Ujú. y la invierta en producir Sara Luna la película. Totalmente O sea, de acuerdo. necesitamos esta puta mierda en película. Yo lo veo clarísimo. Yo la veo dirigida o por Almodóvar, pero si no tienes presupuesto suficiente... Sus ganas, ya le gustaría dirigir al Si Sara no Luna. presupuesto, a Julio Meden, que está de capa caída. Julio me aceptaría ya de la muy buen grado. Sí, la última película de Julio Meden va un poco por esa vía sanitario emocional. ¿Y Sara Luna dirigida por Vigalondo? Sería maravilloso. Sería maravilloso. O sea, Vigalondo conseguiría sacar de aquí auténtica magia. Auténtico oro, ¿verdad? Sí, lo veo clarísimamente. ¿A quién pondrías tú a hacer de Sara y Luna? Yo, claro, si estoy saliendo un poco del tema Nacho Vigalondo, yo mientras lo estoy oyendo, yo visualizo mucho a María Esteve,
Sí, María Esteve quizás. Perfecta. Yo estaba pensando, claro, en las únicas gemelas que conozco, que son las hermanas Olsen. Ah, bueno. Que también Mary Kate y Ashley Olsen, Sí. qué papelazos harían como Sara y Luna, ¿eh? Sí, la verdad es que me convencerían mucho, sobre todo de Luna es que claro, Ol- encajan bastante bien Sí. como Sí. pija drogadicta Claro. y como enfermera hecha mierda, encajan ellas perfectamente. ¿Verdad? Sí, me convence. Tendría que aprender castellano. Bueno, O no pasa lo hablamos nada. en inglés. Claro, sí, Tiramos claro. por lo alto. Claro, Sara Luna, Sara Moon. Pues sí, yo de verdad creo que a Melendi la música se le está quedando pequeña y necesita invadir, porque eso es lo que hace él con los géneros artísticos, necesita invadir otras disciplinas. Porque si ha sido capaz de escribir Sara Luna, de llevársela a su productor, enseñársela, grabarla, 7 minutos, y que nadie le haya dicho, Melendi, tío, por favor, o sea, ¿esto qué es? Contente. Por favor, esto no, hasta aquí el límite está aquí, tío. O sea, el límite es narrar una historia de mierda con estos vacíos, estos Deus Ex Machina. ¿Esto qué es, tío? O sea, además es que me hace mucha gracia cuando la gente, porque una cosa es que tú cuentes una historia ficticia, cuyo fin sea emocionar, pero digamos, intentando tocar esos lugares comunes de la humanidad. Pero es que Sara Luna te has inventado, esta gente no existe y esto no le pasa a nadie. O sea, quiero decir, ¿cómo puedes tú conectar con una hermana que te han robado porque tu madre ha tenido que elegir, que te da un corazón? Un corazón, no está mal. Claro, o sea, quiero decir, ¿quién cojones puede conectar con esta historia? No entiendo. Yo no, además es... No sé a qué público va dirigido esto. O sea. Además es maravillosa, de nuevo, en Melendi, la ausencia total de metáforas. Cuando Melendi quiere decir algo, lo dice, tal cual. Claro, Melendi es la literalidad absoluta. Él es una persona que no esconde nada. Maravilloso. Así que bueno, Sara Luna, si tenéis el cuajo de terminarla, de escucharla entera, que yo lo animo a hacerlo, sin duda. Creo que todo el mundo debe escuchar al menos una vez Sara Luna, sí, de principio a final. De principio a fin, no vale parar. No. Y llegar al final, porque solo por esa frase del final vale la pena. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Excaliburcio, dramas y caballeros. ¿Te has enterado esta semana de la movida del Resurrection Fest? Bueno, hace un par de semanas ya. Sí que algo me ha llegado, Algo te ha llegado. Bueno, pues por resumir, el caso es que Resurrection Fest, que es un festival de heavy metal maravilloso que se hace en Viveiro, en Galicia, ha contratado a la banda As I Lay Dying, cuyo cantante Tim Lambesis ha salido de la cárcel recientemente tras cumplir una irrisoria condena de 3 años porque contrató a un sicario para asesinar a su mujer. Lo que pasa es que lo pillaron y entonces pues no pudo consumar esta movida, le tendrían una trampa a la policía y finalmente no llegó pues lo que es a contratar al sicario, ¿no? Entonces, tras la confirmación por parte del festival, pues bueno, las redes, ya sabes tú, te puedes imaginar, ardieron. Entre los que, como yo, pensábamos que bueno, que a ver, que este hombre puede haber cumplido condena, pero que está muy lejos de haber demostrado una reinserción, y no pensamos que el heavy metal le va a tener estos ejemplos y estos referentes de masculinidad encima de los escenarios, y una serie de señores que estaban muy a favor de que este hombre tocara. Finalmente, Resurrection Fest ha cancelado la actuación en un Supongo que haciendo una reflexión sobre todo este tema. Que va. ¿No? Básicamente han dicho que lo cancelan porque no quieren tener movidas. Ah, bueno. Que no quieren, que ellos creen en la reinserción, pero que no quieren, que visto lo visto, que bueno, que van a tener movida, las feminazis en el Twitter, no sé qué, el boicot, lo cancelan. ¿No crees que hay como un comunicado, una plantilla de comunicado para estas cosas donde que utilizan toda esta gente? Claro, como comunicado sin mojarse, comunicado irresponsable, punto 2. Exacto. Que no quiero movidas, quiero un comunicado que diga que no queremos movidas. Ya está, ¿qué queréis? Que lo cancelemos, lo cancelamos, ya está. Relax. En ningún momento vamos a reflexionar sobre el hecho de qué imagen queremos dar, qué ejemplos queremos poner en los escenarios, qué referentes creemos que debe tener la gente joven. Claro. ¿Deben los asesinos tocar en festival? No, mejor cero movidas. Claro. Entonces, yo estuve estudiando las reacciones de los señoros
Y bueno, pues he hecho una catalogación tipológica que ya te habrás dado cuenta a estas alturas, que es una cosa que a mí me encanta. Claro, sí, las catalogaciones están muy bien. Y pues he encontrado 5 arquetipos de señoro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué Los que dicen que lo políticamente correcto tal y cual, y que la Ujú. censura está mal, y que el Ujú. rock, ojo que esto es literal de un comentario, bien. el rock es rebeldía y libertad. La libertad Claro. de asesinar a quien la dice de la puta gana. Claro, o sea, cada uno tiene sus aficiones. Claro, el rock es rebeldía. El rock es ¿Hay rebeldía. algo más rebelde que matar? Dímelo. Pues eso. Los que dicen que hay que separar la persona de la música, que supongo Ya. que se colgarán en su comedor un cuadro de Hitler, porque aunque como genocida fue lo peor, o lo mejor, según se mire, como genocida fue bueno, Como genocida fue según la el hostia. criterio del que lo analice, pues como pintor es bueno. Pues igual, Entonces, sí, pues claro. ya está, ¿no? Pues está bien. Mm. Además, estos, Sí. estos particularmente se lo creen. Sí. Se lo creen. Bueno, en el cine ha pasado hace muy poco con Kevin Spacey y con Ujú. su movida con abuso de menores, que ha desaparecido Kevin Spacey de todo la Ujú. escena cinematográfica y mucha gente se está quejando y está lamentando que ahora ¿qué pasa? Ahora no podemos disfrutar de Kevin Spacey. En fin. Los que echan balones fuera todo el rato planteando escenarios futuros. Vale, pero entonces si hubiera matado a un hombre o traficado con bebés, ¿también querríais censurarle, panda de feminazi? O los que se van Ya. al pasado. Pues en no sé qué otro festival también tocó uno que le había pegado a su mujer y no dijisteis di- nada. Doble rasero. Doble rasero. Doble rasero. Es que claro, claro. Esto me encanta porque menos hablar de esto, Ujú, ellos quieren hablar del pasado o de cosas Mm. hipotéticas, pero de esto no van a hablar. claro. Porque claro, ¿para qué van a hablar de que la reinserción es una conducta que se tiene que demostrar de manera prolongada en el tiempo Ujú. y que cumplir condena no significa estar reinsertado y que la reinserción debe Ujú. tener un proceso de reparación de los daños y que si este hombre estuviera, yo que sé, dando charlas en institutos o pidiendo en los festivales a los que va a tocar que le habilitaran un espacio Mm. para dar charlas sobre masculinidad hegemónica y Mm. tóxica y heavy metal o sobre por qué no mola contratar sicarios para matar a tu mujer, pues podríamos hablar de reinserción. Pero de este hombre de momento no ha hecho nada de esto. Se ha limitado a cumplir condena, salir y Ujú. retomar su carrera donde la dejó. Claro. Ahí donde le estaba esperando. Los siguientes son la versión mejorada del anterior, que son los que dicen que es que soy súper fan. Pues si tenemos que boicotear a cada grupo donde haya uno que haya pegado a su mujer, nos quedamos sin escena. Ah, vale, pues nada, nos removamos la mierda. A ver si nos vamos a encontrar con que tenemos unos ídolos que dan asco todos y no queremos dejar de ir a conciertos de asesinos y maltratadores. Es que claro, es que te pones y ya no te queda ninguno. Nah, lo mejor es hacer como que Claro. no pasa nada y ya está. Y Claro que sí. me hace Hay que mucha mirar a otro gracia lado. porque estos son los mismos que siempre están con el Not All Men. Pero Claro. ahora bien que entonan este Yes All Bands. ¿En qué quedamos? Claro, sí, sí, es verdad. ¿En qué quedamos? Porque claro, es que están como preocupados, en plan, bueno, es que ahora, claro, os estáis poniendo tan estrictas las feminazis que como haya un maltratador o un asesino, ya no nos dejáis ir a verle. Depende cómo vaya el debate, van a decirte que no todos los hombres son así o que todos los hombres son todos un poco así, entonces hay que comprenderlo. Bueno, y además es que en Depende cada de cómo grupo, vaya. claro, en un grupo de heavy metal tocan entre 3 y 6 personas, ¿no? Así como de promedio. Pues en todos vas a encontrar algo si rascas. Es Claro. que vais a rascar, es que vais a pillar ahora. Es que vais a pillar, Eh. es que no se vale. Y luego están los que, sin mojarse de un lado ni otro, hacen bromas de una calidad pésima. Pero ojo, que nadie se asuste. No me refiero a que me resulten ofensivas, Mm, sino a que no alcanzan esta unidad mínima de humor, Ya, ¿no? entiendo. Son como que van a lo fácil. Ay, y el Mm. sicario va a venir de telonero y es como, a ver, no sé. Ya. Lo del sicario telonero, yo creo que de verdad con un poquito más de esfuerzo podemos elaborar chistes Ujú. mejores. Y Sí. os insto a ello. Claro. Porque lo del sicario telonero, o de, claro, es que se llama Asailey Dying. Mira, yo creo que podemos hilar un poquito más fino. Sí, claro, pero sí, he visto sí chistes relacionados con que, bueno, en o sea, el grupo
Se llama en castellano Tal como muero o algo así. Tal como muero, claro. Tal como muero o algo así, pero tal como muero. Yo. Claro, él. Y la gente hace chistes como, ¿qué esperaban, no? Claro, la gente ¿Qué esperabais si el grupo se llamaba así? La gente está agarrándose a un clavo ardiendo con tal de hacer el chiste, el primero, ¿no? El primer chiste. Sí. Y yo creo que, de verdad, como escena, nos merecemos unos chistes de más calidad y más elaborados. Por mi parte, pues a este hombre, pues bueno, me da exactamente igual lo que le suceda, no me interesa su carrera, no me interesaba antes, también te lo digo, pues ahora menos. Me gustaría que el rock y el heavy metal tuvieran un poquito más de autocrítica, hicieran un poquito más de reflexión, porque es una escena a la que pertenezco y que, bueno, se van a gloria de ser todos como muy listos y muy avanzados y tal, pero luego la tenemos llena de asesinos y de maltratadores y tal, y la gente es como, ay, es que a mí me gusta mucho, pues, jolín, por culpa de las feminazis ya no lo voy a ver en directo, pues bueno, que te jodan, ¿sabes? Sí, yo creo que hay una gran interferencia con ese tema, como has mencionado antes, ese que decía que el rock es rebeldía. Creo que esa autopercepción del rockero como rebelde hace que no quiera reflexionar sobre otras cosas. Cuando uno ya se sitúa como rebelde, son como los machistas de izquierdas, ¿no? Claro. No van más allá. Claro, es que además lo que no han reflexionado es que el rock es un relato de rebeldía y de libertad masculino. Exacto. Porque, bueno, ellos bien que pueden salir untados en aceite, con esas polainas que llevan, ¿no? Algunos grupos heavies, con esas mallas de spandex. Pero bueno, a todas las tías del rock nos han llamado guarras por vestir como queramos. Te quiero decir que lo de la rebeldía y la libertad, pues os lo tenéis que hacer mirar un poquito, porque si la libertad es para contratar sicarios, pues a lo mejor no mola tanto, ¿no? Ya, igual tenemos que cortarnos un poco. Igual os tenéis que cortar un poco, también os lo digo. Pues nada, yo de todas maneras no iba a ir porque me pilla súper lejos, la verdad, y bueno, igualmente no iba a ir porque me da pereza salir de casa a un festival a estas alturas. Ni aunque fuera en Valencia. Claro. Me pillaba lejos. Vas de guay, vas de listo calisto. Ir de guay. Excaliburcio, la semana pasada me jodiste la vida haciéndome ver La vida secreta de las palabras. Una gran película. Con su oca. Con su boca completamente desaprovechada. Entonces yo esta semana, a modo de venganza, Ay, qué bien. si tú me vas a hacer a mí ver películas buenas, yo te voy a hacer a ti ver películas que para mí son buenas, pero que bueno, hay como un quórum en que son una puta mierda. Me parece justo. Pero a mí me parecen guays. Entonces te voy a recomendar algo que seguro que no has visto porque es bastante reciente, Ajá. que es Castores Zombies, Zombivers. ¿Pero qué coño? ¡Eso es sangre! Nunca había visto un castor tan de cerca. Eso es porque tu cabeza aún no ha estado por debajo de mi cintura. No podemos enfrentarnos los unos contra los otros. Eso es lo que tienen los castores. Los castores suelen ser más activos por la noche. Sugiero que nos quedemos aquí y por la mañana que alguien vaya a pedir ayuda. ¡Putos castores de mierda! Estoy lo suficientemente borracho como para hacer esto. Zombivers. Castores zombies. Una película del 2014 que te leo la sinopsis. Vale. Un grupo de universitarios. Es que esto ya es una maravilla. Es que las películas de grupos universitarios son todas una maravilla. Un grupo de universitarios que se aloja en una cabaña junto al río son atacados por unos castores zombies. Una película honesta, ¿no? Como La vida secreta de las palabras, que del título no te imaginas nada. Castores zombies, ya, pues tú sabes a lo que vas. Lo que debía ser un fin de semana de sexo y desmadre se convertirá ¿en qué? Pues en una auténtica pesadilla mortal. Porque Claro. esta película va de cara. Se llama Castores Zombies. Y lo que puedes encontrar en ella, básicamente son castores zombies. Que no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que pocas cosas hay más guays que los castores zombies. Es verdad que entre los años quizá 2007 y 2014 hubo tal producción de películas de zombies que hubo que innovar, hubo que pensar cosas como pues, tiburones zombies, y entonces llegamos al castor zombie. Claro. Que aunque yo creo que se llega un poco por descarte, como ¿qué queda? ¿Qué queda por hacer de zombie? Los castores. Oye, para mí es una película de bastante calidad, tanto desde el punto de vista puramente cinematográfico como desde el punto de vista zombie. El castor zombie, que a priori te puede parecer como de risa y tal, pero el castor zombie tiene una idiosincrasia y una naturaleza que aporta mucho al fenómeno no muerto.
Entonces creo que hay más Vale. cera de la que arde en esta película. Vale. Me intrigas. Pues nada, pues Ya me contarás. me la apunto. ¿Y quieres que te recomiende yo algo? Claro, o sea, en realidad no, pero sí. Venga, te voy a recomendar Matar a un ruiseñor, que seguramente la conocerás. Si la has algo he visto. oído, pero no la he visto. Muy bien, película de La pregunta Gregory que te Peck. hago es, ¿se mata a un ruiseñor? Es Es que no entiendo esta movida. No entiendo por qué las películas buenas, en los títulos nunca sucede lo que prometen. Ya van un poco por detrás, ¿no? Es de lanzar la piedra y esconder la mano. Claro, es que a mí me gustan las películas honestas. Posesión infernal. ¿Qué crees que va a haber ahí? ¿Una tía que se va a una plataforma petrolífera? No, hay una posesión infernal. Pues no se mata ningún ruiseñor en la película. Bueno, ya entonces. empezamos mal. Bueno, pero ya te he avisado, entonces ya no hace falta que ya estás Ya preparada no voy a para estar verla. pensando en el ruiseñor. Ya vas a ver otra cosa. Así Mejor que no se mate a ningún ruiseñor. Ujú. Pero Pues nada, te Vale, recomiendo pues ya- la película, a ver si te gusta. ya hablamos. Y ya me comentas. Vale. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Mejor. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Excalibur, tío Ramón. Una prostituta pobre se enamora de un cliente, un especulador inmobiliario millonario, que le compra ropa a cambio de tenerla encerrada solo para él en una habitación de hotel. Estamos hablando, por supuesto, de la película estrenada en 1990, Pretty Woman. Pretty Woman, una de las pelis románticas más míticas, con una banda sonora inolvidable. Remake del cuento de la Cenicienta, que está bien dirigida, según mi opinión, que resulta entretenida y divertida, pero que encierra una toxicidad patriarcal profunda. No sé qué te parece Pretty Woman, Bueno, qué recuerdo conservas de ella. Como mujer de mi generación, Pretty Woman y Ghost y Dirty Dancing son pues los tres pilares sobre los que yo sustento mi cultura cinematográfica, mi feminidad y mi todo. Entonces, pues yo sé que están mal, muy probablemente, pero intento no mirar atrás, porque si me quitas Pretty Woman, Ghost y Dirty Dancing, ¿Qué te queda? pues me queda Sexo en Beverly Nueva York. Hills 90210, Sexo en Nueva York y Melrose Place. Ya, Así que pero ojito con lo que vas a decir. si no mirar hacia atrás no tendría sección, así que Bueno, voy pues a proceder. destrózame la adolescencia. El resumen que te voy a hacer de la película es 100% verídico, incluyendo escenas olvidadas por el gran público, pero que siguen en el metraje oficial que cualquiera puede consultar. Es posible que las nuevas generaciones ya no tengan interés en la que fue una de las grandes historias de amor del siglo XX, que ha sido sustituida en el imaginario colectivo por cintas como Crepúsculo, 50 sombras de Grey o la sagrada Diario de Noah, que yo no sé si No la he hemos visto. mejorado, no sé si hemos mejorado al respecto o hemos empeorado, sinceramente. La película empieza con un Richard Gere interpretando a un especulador millonario que compra empresas devaluadas para sanearlas y volverlas a vender por mucho más dinero, lo que viene a ser un buitre de manual. Al tipo le deja a su novia al principio de la película porque es un puto buitre y porque no para por casa. Y eso le hace pensar que igual él no mola tanto como él se piensa. Así empieza la película. Y luego aparece Julia Roberts interpretando a una prostituta pobre, es muy importante este dato, y que tiene muchísimo carisma y se topa con el millonario por accidente, porque se pierde. El millonario se pierde, no sabe qué calle coger y se cruza con Julia Roberts y ella le dice, yo te llevo, todo muy casual. Es ella la que lleva la iniciativa para que el público no... Claro. No vayamos a pensar que Richard Gere es un putero. Exacto. Ella lleva toda la iniciativa, él decide... Como que no quiere, pero dice, mira, me has caído tan bien que igual podríamos subir al hotel, ¿no? Y de, pero que... También porque Julia Roberts es una prostituta muy poco prostituta. Claro. O sea, no se parece en nada al estereotipo de prostituta que hemos visto siempre en el cine, por tanto, es una prostituta guay. Es muy guay, es bellísima. Tiene el mejor pelo de la historia. Es brutal, claro. es descomunal, es que es genial. Entonces, pues nada, nos reímos un poco cuando entran en el hotel y todo el mundo la mira como si fuera un bicho súper rarísimo, que dices que yo qué sé, es un hotel de gente con pasta, yo creo que prostitutas habrán visto más de una. Más de una vez, sí.
Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que esa primera noche, para que el público se adapte, para que no juzgue a Richard Gere hace de todo menos acostarse con Julia Roberts, que es ver una película, traer cena, tomar champán y cosas así, hasta que finalmente se acuestan, porque... Pero sí, casi como por error. Es casi como que es más fruto de una complicidad que de un pago, propiamente dicho. El caso es que ella ya se cuelga un poco de Richard Gere, por algún motivo que desconozco, porque él en ningún momento tampoco ha resultado muy agradable. El caso es que ella ya se cuelga un poco de Richard Gere, por un motivo que desconozco. Porque Richard Gere. Porque Richard Gere, porque es que de momento no ha demostrado nada. Y bueno, y él lo que hace es proponerle a ella que le acompañe de escort, la contrata durante una semana para que se quede encerrada en casa, en el hotel, para que él pueda acceder a ella cuando él lo necesite. Cosa que dices, pues no sé, muy normal tampoco me parece. Y nada, y empieza el desfile. Luego viene una sucesión de escenas donde Julia Roberts empieza a comprar ropa en tiendas, que es muy conocida esta movida, y de hecho ella es como que ella evoluciona a través de la compra de estos Sí, él le hace ahí un My Fair Lady, ¿no? Y... Total, y bueno, vemos como a ella la juzgan unas dependientas, que la película te deja entrever que las peores machistas en este caso son siempre las mujeres. Ella lo pasa sobre todo mal por el juicio de otras mujeres. Claro, no van a dejar pasar la oportunidad de también cargarnos a nosotras. Sí, el caso es que el nudo de la película básicamente se reduce en Julia Roberts saliendo con modelitos nuevos. Cada escena empieza con un modelito nuevo y con reuniones de Richard Gere y ella, reuniones con ricachones varios, donde ella siempre les sorprende y resulta muy rompedora y muy curiosa. Y nosotros entendemos que Richard Gere se enamore de Julia Roberts totalmente. Lo contrario es lo que no termino de ver nunca en la película. Solo es porque Richard Gere le da pasta para que se compre ropa. Es que es lo único que Richard Gere hace positivo por esta mujer. El caso es que ya entramos en el último tercio de película y ellos tienen la típica discusión de las pelis románticas. Todas las pelis románticas, cuando falta un tercio de película, hay una discusión entre los enamorados que tienen que resolver, ¿no? Y justo en el peor momento aparece el mejor amigo de Richard Gere e intenta violar a Julia Roberts. La intenta violar y está a punto de conseguirlo. De hecho, la golpea y en el último momento aparece Richard Gere y lo impide y tal. ¿Pero qué hace Richard Gere? Pues, contrariamente a lo que uno podría intuir, que es echar a patadas a su amigo del piso, lo que hace es discutir con él sobre trabajo. Básicamente le dice, ¿por qué haces esto? ¿Es porque te sientes mal en el trabajo? ¿Es porque...? No me acordaba yo de esto. Sí, tiene una discusión con él que ya no tiene nada que ver con el intento de violación. Es una cosa muy jodida de ver ahora. Muy turbio, ¿no? Es que la intenta violar, la golpea y Richard Gere lo que hace es discutir con su mejor amigo sobre trabajo. Y le dice, ¿no será que estás haciendo esto porque no estás valorando todo lo que yo estoy haciendo por ti en el curro? Y le deja marchar. Aquí molaría un crossover con Showgirls, ¿no? Porque la protagonista de Showgirls sí que sabe cómo resolver estos temas. Evidentemente. Pero bueno, es más actual, supongo que Showgirls es más actual. Estaba más moderna en ese sentido. Y nada, y al final, pues cuando al final discuten de nuevo ella y él, ya se obvia un poco el tema de la violación, es como si no hubiese pasado un poco. Bueno, discuten, cosillas. Él le dice que él no puede comprometerse, que no está a gusto y que ella siempre ha querido una vida de princesa. Lo dice literalmente. ¿Él? Ella. A ella siempre ha querido una vida de princesa. Esta frase la dice literalmente, siempre he deseado una vida de princesa. Y nada, él no se la puede ofrecer porque no quiere comprometerse. Ella se va destrozada a su piso y se le ocurre la idea de decir, oye, ¿por qué no me voy a estudiar a San Francisco? Y tú dices, pues vete a estudiar a San Francisco. Claro que sí. Y cuando todo parece que va a acabar súper bien, aparece Richard Gere en una limusín con un ramo de flores y se la lleva por ahí. Y se besan y acaba la película. En un final un poco trágico, a mi modo de ver.
Ay, sí. Descorazonador. Hace mucho tiempo que no la veo y la verdad es que ahora mismo ya no tengo ganas. Pues no hace falta volverla a ver. Ya he estado aquí yo para recordar un poco qué es Pretty Woman y por qué no hay que revisitarla más. Pues no sé darte las gracias, pero en cualquier caso es un buen trabajo el que has hecho, Óscar Iburcio. Muchas gracias, Montipeiro. La felicidad se lleva dentro, los gases también. La vida es un bonito viaje. Te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. Bien sabes, Escaliburcio Ramón, que no existe un producto exitoso sin su copia, sin su imitación barata, sin su remedo, o peor aún, sin su pseudoparodia que pretende pasar por crítica, por contestataria, por ser la respuesta rebelde, que termina siendo, si cabe, peor aún que la original, que por lo menos tiene ese mérito. Así, siempre a rebufo, hemos tenido al Justin Bieber español, Abraham Mateo, hemos tenido a Francisco, al que se le llamó el nuevo Nino Bravo, a Carlos Goñi como la versión castiza de Bruce Springsteen, igual. El caso de Marea y Extremo Duro, a Maya como la nueva Rosa de España, todas esas orquestas llenas de cantantes que son puros Bon Jovis de pueblo, o el asunto David Civera versus Raúl, que a día de hoy, año 2018, todavía no se ha esclarecido quién imitaba a quién. ¿Quién? Es una duda que siempre he tenido. Eso está ahí por investigar. Mr. Wonderful no iba a ser menos. Y tiene su particular réplica, Mr. Putterful. Ay. Que ya con ese nombre entra dando un golpe en la mesa, dejando claro que ellos dicen tacos, que pretenden ser la versión ácida, cáustica, mordaz y, ojo, que voy a decir dos palabras que dan mucho asco, gamberra y canalla. De toda esta avalancha de letterings, frasecitas de mierda y sentencias sobre la vida que, por otra parte, nadie ha pedido. Sus creadores, en una entrevista que he encontrado por ahí, aseguran: creemos que Mr. Wonderful es necesario para mucha gente, pero básicamente vimos que otra parte de la población rechazaba tanto pasteleo. Vimos la oportunidad de crear algo nuevo y nos lanzamos. Tan nuevo no será si el nombre y la estética son prácticamente idénticos a Mr. Wonderful. Sí. ¿Cómo te quedas? Son iguales. Tú conoces, ¿no? Mr. Putterful. Desgraciadamente conozco a Mr. Putterful. En fin, su frase estrella es: me tenéis hasta los cojones dentro de un corazón rosa. También tienen otras como: somos un 70% de agua, no soy gorda, estoy inundada. La vida es la polla, a veces se pone dura sin motivo. Eres más inútil que la primera rebanada del pan de molde, o tienes un cuerpo 10 pero sobre 100. Hacía tiempo que no me reía tanto. ¿Verdad? Yo creo que desde el Club de la Comedia que no me reía tanto. Sí. Si bien de entrada podemos compartir estas frases y podemos sentirnos tentados de caer en su red y comprar ese cuaderno que exhibe estas irreverentes sentencias, como diría el almirante Akbar, Escaliburcio, es una trampa. Detrás de esta supuesta insurrección frente al buen rollismo y al despiadado ataque de lo cookie, se esconde en realidad más de lo mismo, pero peor. Sí, ¿no? Es como la otra cara de la moneda, pero que es de la misma moneda. Exacto. Entre su público objetivo destacan, en esa entrevista, a la mujer de hoy día sin complejos. Mira, en serio, lo de mujer de hoy en día sin complejos es una frase que me provoca tanto asco que no soy capaz de explicarlo. No existen en el castellano palabras para abarcar de manera comprensiva el asco que me da. Pero claro, ¿qué significa sin complejos realmente? Claro, es que además yo creo que esta frase es de esas cosas que no hace falta explicar porque creo que a todos nos provoca el mismo asco, ¿no? El antropólogo Melville Herskovitz se pasó su vida buscando los universales de la civilización humana, que es aquello que compartimos todos, ¿no? Pues bien, yo creo que el asco que sentimos todos ante la frase mujer de hoy en día sin complejos es uno de esos universales. Por supuesto. Porque ¿qué cojones significa esto? Si me acompleja algo, ya no puedo comprarme una taza de Mr. Putterful. ¿Me están llamando acomplejada si no me gusta su versión blanqueada, azucarada, oportunista y posmoderna de la rebelión ante la dictadura de la felicidad y la sonrisa perenne? Yo lo veo un ataque, sin duda. ¿Es un ataque? Es un ataque. Pues no, Mr. Putterful. Estás copiando la identidad y la estética de tu némesis. Las banderolas, las tipografías escritas a mano, los putos tonos pastel. Y como diría Audre Lorde, las herramientas del amo no destruirán la casa del amo. Escúchame, Mr. Putterful. ¿La revolución será en Times New Roman o no será?
Porque Mr. Wonderful dará puto asco, pero al menos va de cara. Mr. Putterful es como ese hombre de izquierdas adherido a toda causa social, de incorruptibles principios y que se declara, por supuesto, aliado feminista, pero que te pide que le mandes una foto en pelotas para después enseñársela a todos sus amigos. O que va a la mani del 8 de marzo a ver si folla. Por supuesto, el megáfono lo lleva él y la pancarta más grande, la suya. Pues exactamente ese es Mr. Putterful, el falso aliado de la rebelión contra Mr. Wonderful, que al final no tiene trasfondo alguno y solo pretende vendernos el rollo canallita, frívolo y pijo como una especie de café quijano de los productos de papelería, sin intención alguna de combatir la amenaza feliz que supone Mr. Wonderful. Más bien lo contrario. Pretende lucrarse a su costa y continuar inundando todos los objetos de nuestra vida cotidiana con la misma estética horrible, vacua y absolutamente inofensiva. Son el yin y el yang, el alfa y el omega. No pueden existir el uno sin el otro. Son dos entidades inmanentes. Se necesitan y son, básicamente, y en esencia, lo mismo. Y para acabar, citaré a Yoda hablando de los Sith, que como sabes, son el mal. Siempre dos están, ni más ni menos. Un maestro y un aprendiz. Y eso es todo por hoy. Os dejamos con Derry y su nuevo tema Rodinal. La semana que viene, más y peor.